Génesis. Capítulo 25. Los descendientes de Abraham y Cetura. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Ziram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Muerte y sepultura de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón hijo de Zoareteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham, y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento: el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Sur, que está enfrente de Egipto viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Madán, Madián, Saba, Dedán, estos son nombres de tribus y pueblos de Arabia. Porque los israelitas los consideraban parientes de ellos por la raza y el idioma, quisieron que también ellos fueran descendientes de Abraham. Al principio del capítulo 12 vimos cómo los autores del Génesis describían a su antepasado Abraham como el padre y el modelo de los creyentes.
No deja entonces de ser extraño que los israelitas se hayan llamado los hijos de Israel, o hijos de Jacob, en vez de los hijos de Abraham. En primer lugar recordemos lo que se dijo en la introducción, la secuencia Abraham padre de Isaac, padre de Jacob no es más que una construcción de esa historia de los primeros padres del pueblo de Dios. Esos tres nombres se conservaban en tradiciones originarias de diferentes regiones, y los personajes correspondientes no habían vivido en la misma época. Abraham debió haber vivido en el siglo XVIII a.C., Isaac sin duda un poco más tarde, pero en otro rincón del sur de Palestina, en Gerar, y Jacob en el siglo XVI o XV. Si el nombre de Abraham fue eclipsado de hecho en la historia de Israel por el de Jacob, se debe probablemente al siguiente motivo: Abraham era el gran patriarca del sur de Palestina, su punto de arraigo era Mamre, cerca de Hebrón, se lo consideraba como el antepasado de David, el que había reinado en Hebrón. En cambio las tradiciones populares referidas en la Biblia, y en especial aquí, nos muestran a Israel instalado en Palestina central, allí donde, después de la separación, se instalará el poderoso reino de Israel del norte. Fue allí donde la figura de Abraham pasó a segundo plano y se le dio el primer lugar a Israel Jacob, para hacer descender de sus 12 hijos a las 12 tribus. De hecho, representaron a Jacob con trazos más humanos y menos idealizados que Abraham. Se reconocían mejor en Jacob, el hombre astuto y algo tramposo, que en Abraham, el creyente modelo. 2 Naciones hay en tu seno, 23. No olvidemos que, en esta historia, cada personaje representa algún pueblo del mismo nombre. Lo mismo como Jacob Israel era el antepasado del pueblo de Israel, así también Esaú o Edom era considerado antepasado del pueblo de Edom, vecino y rival de los israelitas. Dios se ha comprometido con los descendientes de Abraham, pero se queda libre de escoger entre esos descendientes a quién será el beneficiario de sus promesas. Estas no van al hijo mayor de Isaac, que, según la costumbre, hereda casi todas las prerrogativas del padre. En estos capítulos se dan tres motivos para el rechazo de Esaú. Un primer texto, capítulo 25, muestra a Esaú como culpable, él mismo despreció sus derechos sagrados de hijo mayor. Un segundo habla de su matrimonio con extranjeras. El tercero, capítulo 27, muestra cómo Dios se vale de una trampa de Jacob para lograr sus fines. Los israelitas no tenían tantos escrúpulos respecto a la mentira. Para ellos, la trampa de Jacob demostraba solamente que estaba decidido a conseguir las promesas de Dios por cualquier medio y, con esto, se hacía merecedor de dichas promesas. En Hebreos 12:16 Esaú es presentado como un impío que cambia la bendición de Dios por un plato de comida. ¿Cuántas ocasiones perdemos también en nuestra vida? Las estupideces de la vida nos hechizan y nos hacen perder la única cosa que no debe perderse.